Hola, ¿qué tal macrocenes? Si no me conoces, soy Mariano y esto es Macrobiótica Zen. Para mejorar la armonía en tu casa y haya bienestar en la familia, son necesarios seguir los siguientes puntos. Comer todos juntos. Intenta no poner un montón de comida en los platos de los niños, sobre todo si no tienen hambre. Es bueno que el niño tenga pequeñas cantidades y que repita a medida que tiene hambre, y cuando ya no tiene hambre, que vea el plato vacío y que diga: ¡qué bueno, me lo comí todo! Enseñar al niño a masticar y nosotros también. Masticar, 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 masticar. Es muy importante respetar el apetito del niño. Hay veces que los niños no tienen ganas de comer, no conviene forzarlos. Cuando a veces comen un alimento una semana y les encanta y a la siguiente semana no quieren comer ese mismo alimento y tú no te explicas por qué está pasando eso, es porque ellos son más intuitivos y hay una explicación energética detrás. Quizás su cuerpo no lo necesite, así que es muy importante no obligar a los niños a comer cuando no quieren comer algo. Ya voy a hacer algún video sobre este tema. Podría hacer algún video sobre la alimentación de los niños, ¿no? Teniendo en cuenta que tengo 2 hijos, que he probado muchas cosas que no funcionan, que no te recomiendo, y otras herramientas que son muy buenas y que me están dando muy buenos resultados. Voy a hacer un video para los niños. Vamos a anotar esa idea. Enséñales a comer sentado, despacio, respetando las proporciones, de lo más yang a lo más yin. Es decir, empezar con una sopa caliente, salada, continuar con las proteínas, los cereales integrales y al final, las verduras. Sí, las verduras. Las verduras siempre conviene comerlas al final de la comida. Nunca más vamos a empezar con una ensaladita la comida. Siempre al final, para apagar el fuego digestivo. Las verduras enfrían, apagan el fuego que llevamos aquí dentro. Nos dicen: basta de comer, nos quitan el hambre. Así que no vamos a darle a los niños verduras porque le vamos a quitar el hambre, van a perder el apetito. Siempre al final. Y las verduras le van a relajar, les van a dar ese dulce que necesitamos para terminar la comida, para el estómago que necesita lo dulce siempre, anda buscando el postre. En lugar de darle postre, vamos a comer un poquito de verduras al vapor, unas zanahorias, incluso crudas. Este es el mejor postre para la salud que podemos comer. Y sobre todo, y este es un consejo para ti, adulto querido, no bebas mientras comes, porque el agua diluye los jugos gástricos, así que no te conviene. Comes y cuando termines de comer, al final, si tienes un poco de sed, bebes un poquito de agua, te tomas una infusión de hierbas. Los niños deben cenar como mínimo 1 hora y media antes de irse a la cama. Igual para ti, el mismo consejo. Masticar, 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 masticar. Que todos y todas sean responsables de la limpieza y el orden de la casa. No le vamos a dar a los niños baños muy largos porque desmineralizan, pierden minerales, acidifica el baño largo y caliente. Como consejo, no bañes a tus hijos todos los días. Esto es mi consejo y mi experiencia personal. No necesitan lavarse tanto con jabones químicos. No lo necesitan. Intenta siempre utilizar ropa de algodón, tanto tú como los niños, porque la piel está surcada por los meridianos de energía. El plástico tiene muy baja vibración, así que va a ser siempre mejor elegir juguetes de madera. Y según Loli Curto, en los niños que son hiperactivos, los desencadenantes de sus crisis son los productos artificiales. Materiales de origen natural frente a plásticos y otros materiales tóxicos, tanto en la ropa como en los juguetes y los utensilios de cocina. No recargar los ambientes de tu casa porque esto afecta la creatividad. Incluso también los juguetes que son muy sofisticados roban la creatividad del niño. Enséñale ejercicios para desbloquear las articulaciones, también para ti. Es muy importante que los niños aprendan a cocinar, aunque sean recetas muy fáciles. Puedes practicar con tus hijos
Mis recetas, que son muy fáciles, muy básicas, y les van a hacer ilusión. Te lo digo por experiencia, que yo cocino bastante con mis hijos y les encanta tocar las cosas, experimentar, son nuevas texturas, y además que cuando están tocando, comen un poquito y eso les motiva mucho, así que cocina con tus hijos. Y finalmente es muy importante que tus hijos tengan contacto con la naturaleza y que observen los ciclos. Intenta ir al bosque, al mar, intenta subir a la montaña, que tus hijos vean cómo va cambiando un mismo paisaje a lo largo de las temporadas, a lo largo del año, que vea el otoño, las hojas que caen y que luego vea la fuerza de la primavera. Todo eso es muy importante para nosotros y para los niños. Nosotros venimos de nuestra madre, nuestra gran madre tierra, y tenemos que volver a tener contacto con mamá. No se trata de que te vuelvas loca ahora intentando hacerlos todos a la vez y te frustres, porque eso no funciona. Es mejor intentar tomar un consejo y aplicarlo. Si quieres ser uno de los miles de macrocenes que están perdidos por el mundo pero unidos por este canal de YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube para no perderte nada, para seguir los consejos, recetas, reflexiones. Muchísimas gracias por seguir mis videos, por intentar hacer las recetas y por dejarme comentarios tan bonitos, con palabras tan hermosas y constructivas como las que me dejan normalmente debajo de los videos. Y cuando te suscribes me pongo tan contento que hago cosas como las que vas a ver a continuación.